La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. ¿Qué decir? ¿Qué plantear cuando empiezan un nuevo proceso? Nuevos ministros. Vamos a pensar en vivo y en directo este nuevo gabinete. El tercer cambio, Sí, el desde que tercer partió el gobierno. En la mitad del gobierno. Digamos que la mitad del partido. ¿Vamos en la mitad? No, pues vamos un poquito menos en la mitad. La mitad va a ser, casi, sí. vamos a Casi. hacer el 11 de marzo del otro año. El presidente ayer insinuó que no estaba arriba en el partido. Como de alguna manera que si esto era un partido de fútbol había estado ahí lenta el proceso, pero Sí, que ahora esperaba remontar con Está este difícil para alguno, pero bueno, para hacer la noticia y pasar a comentar que tenemos dos invitados que nos van a dar su perspectiva y nos van a permitir entender qué hay detrás también de este cambio. Fue el tercer cambio de gabinete desde que asumió el presidente en marzo de 2022. El primero fue el 6 de septiembre del año pasado, 2 días después de que se perdiera el plebiscito. Digo perdiera porque el gobierno era el que de alguna forma lo promovía y fue aplastado inapelablemente, 62-38. El segundo fue no hace tanto, fue en marzo, donde incluso llegaron autoridades que se fueron a este cambio de gabinete, como fue el caso del ministro Jaime de Aguirre, que alcanzó a estar 5 meses, y ahora el tercero, antecedido por la salida de Kenneth Giorgio Jackson Drago el viernes pasado, que se fue del Ministerio de Desarrollo Social. Hubo una ministra subrogante, y ahora ayer en el Salón Bombara, no, mentira. Bombara, la tercera. Bueno, eso habla ya de que En el Salón Mont Varas. ya habilitan a cualquiera como periodista. Esto fue así. La tercera hace una nota y pone una pieza gráfica donde dice en el Salón Bombara, pero era Mont Varas, pero alguien escribió Bombara rápido. Que seguramente lo mandaron por audio, oye, porque a veces uno despacha cuando está en terreno a un periodista que está redactando en la mesa de noticias. Sí, claro, en el Entonces computador. le mandó un audio, probablemente la persona no asoció o no tenía conceptualizado que el salón se llamaba así, y en vez de escribir Mont Vara, en honor a esa famosa dupla ¿Pareja? que esa historia. Sí, también dicen que ahí quizás habían cositas, pero Espectáculo. no está confirmado, eso ya es farándula. Pero dijo Bombara, fue muy divertido. Bueno, pero Bombara. Es que era Sundara. Yo creo que ahí pensó. El muchacho es un buen nombre, es un buen nombre de un reggaetón, Bombara. Manso reggaetón. Bombara. Sí, como Cría MJ con, no sé, con Princesa Alba. Claro, como que mejor que empieza a Bombara. Bombara Remix. Claro. No, pero ya, yéndonos de plano a lo que es el cambio de gabinete. Nicolás Cataldo entró a Educación en reemplazo del cuestionadísimo Marco Antonio Ávila, que era de Revolución Democrática, y perdió un puntal que era el Mineduc. Aurora Williams, que fue ministra ya en el gobierno de Bachelet dentro de Minería, en reemplazo de Marcelo Hernando, tiene que hacerse cargo de todo esto que es el litio, la Estrategia Nacional del Litio. Javiera Toro, el Partido Común, entra a Desarrollo Social en reemplazo de Giorgio Jackson, que había salido el viernes pasado. Carolina Redón, donde hubo una polémica muy importante, entró a Ministerio de Cultura en reemplazo de Jaime de Aguirre, y Marcela Sandoval entró a Bienes Nacionales en reemplazo de Javiera Toro, que se movió y es el único cupo RD. Para conversar, estamos con dos expertos en la materia. Primero está Rocío Cepeda con nosotros. Hola, Rocío, buen día. Hola, ¿Cómo estás? con sueño. ¿Verdad que animarse? Pero ánimo, ánimo. Y también estamos ahí conectados con Jorge Acosta de Red Pública. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, gracias a ti. Partamos entendiendo, mi Rocío, ¿qué significó este cambio de gabinete y por qué se hizo? Yo creo que fue más una señal que un cambio que el gobierno realmente creyera necesario o tuviera la intención de realizar un cambio profundo. O sea, se vio más bien como un cambio cosmético, porque los ministerios que se tocaron, a excepción del de minería, no fueron ministerios que fueran muy visibles, y a excepción de Giorgio Jackson no fueron caras tampoco que fueran muy visibles. Entonces fue más dar una señal de estamos haciendo los cambios, y yo lo encontré desde esa perspectiva un poco innecesario, fíjate. ¿Es innecesario? ¿Tú crees que está además que podría no haberse hecho y seguía yo todo creo igual? que si ya estaba la renuncia de Jackson, podríamos haber cubierto ese hoyito y haber seguido esto, dar señales y prestarse más para que la oposición siga diciendo eso es su cambio cosmético y empiece a exigir, y el forcejeo yo no lo encontré muy necesario. Sí, yo preguntarle a Jorge también, creo que hay un elemento que quizás hizo polémica y que puede ser lo más
como cambio profundo, comillas profundo, porque no se tocó a nadie el comité político también, por cierto, que hubo rumores de Camila Vallejo saliendo, que eso hubiera sido algún remesón en algún nivel. Toti Orellana, Ministerio de la Mujer, un ministerio que para él sea significativo. Sí, porque no pareciera que se mueven los del Comité Político de Socialismo Democrático, que están muy inafirmados, que son Carolina Toá, Mario Marcel y Álvaro Elizalde. Pero te quiero preguntar, Jorge, ¿tú ves algún cambio profundo? Y te lo digo por particular una polémica, que es la llegada del ministro Cataldo, que pertenece al Partido Comunista, y que eso sí ha generado cierto escozor, cierta polémica por, claro, la salida de Marco Antonio Ávila, que era RD, que hubo un castigo RD, que también quiero que lo comentemos. Pero ¿cómo ves este cambio y particularmente lo del ahora ministro Cataldo en Educación? Bueno, ciertamente comparto el análisis de que no es un cambio profundo en el gabinete, pero hay dos signos políticos fundamentales que da el presidente ayer. Uno es el trato casi de fenestración que hubo contra Revolución Democrática, es decir, quitarle dos ministerios absolutamente relevantes como Educación y Desarrollo Social y relegarlos simplemente a bienes nacionales, que es casi el último ministerio en el eslabón de la cadena alimenticia, digamos, allá es lo que iba quedando de ministerio. Y en segundo lugar, que ratifica que el partido regalón es el Partido Comunista, porque le entrega una de las carteras más importantes para el gobierno que forjó toda su carrera política. No olvidemos que son líderes estudiantiles, 2011, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Boric, han sido los que han levantado las banderas de la educación, y por lo tanto poner a Cataldo ahí es un signo muy relevante. Cataldo, que además también es de los preferidos del presidente, no hay que olvidar que era subsecretario de Educación, que posteriormente lo quiso nombrar como subsecretario del Interior, por sus desafortunados dichos contra los carabineros, no lo nombró, pero luego lo premiamos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y ahora ministro de Educación. Por lo tanto, son dos señales muy importantes: alejar lo más posible del gobierno Revolución Democrática y consolidar el apoyo que le está dando el Partido Comunista a través de cargos tan relevantes como los que están ejerciendo ahora. ¿Te parece en algún nivel que fue un error poner a Cataldo en esa posición? Bueno, a mí me parece que Cataldo ha estado ciertamente cuestionado, y con razón, por sus incendiarios dichos contra los carabineros, y por lo tanto, si era inapropiado que fuera designado como subsecretario del Interior, cosa que reconoció el propio presidente de la República al regular, creo que también era inapropiado que fuera una alta figura del gobierno, ya sea como subsecretario de Desarrollo Regional o ahora como ministro. No hay que olvidar que Cataldo fue quien también apoyó tempranamente a la alcaldesa comunista Iracy Hasler en la compra de la clínica Sierra Bella, y no solamente la Contraloría, sino que también entiendo que el Ministerio Público está estudiando ciertos los antecedentes, porque evidentemente había una situación absolutamente irregular. Bueno, y Cataldo se ha metido también lamentablemente en esa situación tratando de respaldar a la alcaldesa. No sé cuánto va a ser lo que va a poder corregir de lo que se está haciendo en el Ministerio de Educación, porque los grandes problemas que tiene hoy día Educación, por ejemplo, es la deserción. Tenemos más de 50.000 estudiantes. Perdón que te interrumpa, pero pareciera ser que acá hay una mezcla de cosas que no se logran entender muy bien. O sea, por un lado, tú personalizas a Cataldo en el Partido Comunista, siendo que de partida el tema de los tweets fue hace muchísimo tiempo, se conversó, Cataldo dio muestra de que en la posición en la que está en el gobierno logró, de hecho, tender redes entre la izquierda y la derecha. Matei salió lavándolo públicamente en las noticias. Además de eso, hizo un excelente trabajo, tiene las competencias necesarias y es una persona absolutamente capaz. Entonces, mezclarle, decirle al regalón del Partido Comunista, porque le dan un ministerio a una persona capaz, que ha demostrado ser capaz, me parece un despropósito absoluto. Es mezclar, es personalizar, es tirar malas intenciones, porque sí, no encuentro... No, yo diría que el despropósito absoluto es declaraciones como las de Nicolás Cataldo cuando sostuvo que ¿hace cuántos años? Pero es que... Fue el 2011. De la protesta, no de las imposiciones del Mineduc. Eso es lo que sostuvo en Twitter Nicolás Cataldo, y más allá de las críticas que puede hacer una vez que lo nombran, porque efectivamente cuando lo nombran tiene que salir a decir algo. O sea, si lo hubiera ratificado los dichos, simplemente ahí se acaba. Es que no, es que, a ver, fue hace 12 años atrás y es una persona absolutamente capaz que ha demostrado para colmo que puede ser un perfecto nexo entre la oposición y el gobierno. Más allá de que sea comunista, acá el problema es que es comunista. Y el mismo problema que hay con Camila Vallejo, es absolutamente capaz, pero es comunista. El mismo problema que hay con Carlos Caliola, es absolutamente capaz, pero es comunista. O sea, acá el problema, sea quien sea, es el partido para usted, para la gente, porque entiendo que estamos al lado de las posiciones.
Son las posiciones. ¿Qué como por posición? ejemplo, A ver, la ¿qué ha hecho posición- Cataldo durante este gobierno? ¿Cuál ha sido un dicho de Cataldo durante este gobierno? ¿Qué ha Bueno, hecho lo Cataldo mencioné. durante este gobierno, no hace 12 años atrás, Lo mencioné. que es criticable A lo mejor o que muestra una posición extrema de su parte, o que podríamos decir nosotros es un riesgo para la gobernabilidad democrática de Chile? Escuchemos la posición. Te escucho. Yo lo mencioné, usted no lo quiso decir ahora, pero lo dije con claridad. Cataldo fue de los primeros en defender actos irregulares como los cometidos por la Municipalidad de Santiago, ¿Dónde está encabezada el por una fallo? correligionaria ¿Dónde está el del fallo? Partido Comunista, que es Iracy Hasler, que trató de gastar más de 8.000 millones de pesos en una clínica como Sierra Bella, que costaba 4 veces menos. Y Cataldo, la explicación que salió a dar es simplemente que era un problema de que había una diferencia entre la tasación fiscal y el valor de mercado. Bueno, hemos sabido que luego de eso, no solamente hubo una coordinación de funcionarios del ministerio, de la municipalidad con los tasadores, sino que también había un compromiso de la municipalidad que no se pudo cumplir solo porque la Contraloría tuvo que intervenir y porque fue el propio Ministerio Público el que tuvo que ir a retirar los documentos de garantía que la municipalidad quería pagar por un negocio como ese. ¿Dónde está el fallo? Si fue así, ¿por qué no hay gente Una presa? imprudencia bastante significativa con situaciones como esa. Y además, insisto, ¿Dónde también está es el fallo? imprudente que él, no, por lo menos, no solamente hiciera la autocrítica, sino que no borrara tweets como este cuando dice que el futuro de la educación depende de los líderes estudiantiles y de la protesta, y no de las imposiciones del Mineduc. Entonces la gran pregunta es, de nuevo, ¿vamos a tratar de tener un pie en la calle y otro pie en el gobierno? Esas son las cosas de las que tiene que hacerse cargo. ¿Dónde está el fallo de lo de la clínica? Yo no veo a nadie preso, no veo a Cataldo como responsable. Si hubiese sido así, yo creo que la justicia hubiese hecho algo, las querellas hubiesen avanzado. ¿Dónde está? Por otra parte, si hablamos de la educación y la protesta, en Chile el movimiento estudiantil ha sido el que consiguió los grandes avances de educación desde 1906, de que se forma la FED, hasta ahora, incluso desde antes, desde fines de 1800. Entonces, si entendemos el tuit desde una mirada histórica, obviamente lo que está diciendo yo tampoco lo encuentro nada grave. Yo creo que criticar a una persona y separar su capacidad profesional y las muestras que ha dado solamente por el hecho de ser comunista es, no sé, estamos de vuelta a 1970. ¿no? Rocío, de todas maneras, bueno, hemos visto que cada presidente tiene su regalo. Pero es que puede ser Cataldo su regalón, yo no estoy... Piñera tenía a Benjamín de- Sala. Pero no el Benjamín partido, Sala. no el partido. O sea, si hablamos del Partido Comunista, y si el Partido Comunista fuera el regalón, tendría carteras realmente importantes. Pasemos- Cataldo ha hecho camino para llegar ahí. Sí, creo yo. Está el otro tema Para no que... quedarnos solo en un ministro. De- Analizar todo el ahora, cambio. indudablemente, como bien plantea Sebastián y Jorge tiene su posición y Rocío la suya, los nombramientos son para analizar cada uno y el peso. Por ejemplo, quiero uno corto, que me parece que ayer ya dio señales, Aurora Williams. Aurora Williams, que vuelve desde el periodo Bachelet a tener este puesto donde se mueve con perfección. Y eso también hace avanzar al socialismo democrático dentro de la planilla. Pero también está el fenómeno de... Ministerio de las Culturas. del Ministerio de las Culturas, que yo quiero... Permítame, Jorge, si quieres decir que está en desacuerdo, podemos plantearlo. Que el tema de su labor como actriz no es lo que tenemos que hablar. No tenemos que bajar a ese punto de decir, mira este video de cuando era actriz. Que ha sido fomentado por movimientos extremistas en digital que juzgan esa labor. Fuera de eso, porque un actor hace su trabajo y tendrá que hacer una escena de sexo o tendrá que hacer una escena de malvado y no necesariamente es como juzgar a Cruzcoque por el peyuco, ¿cachai? No tiene sentido. Está el tema de Arredondo, que además tiene un asunto que es que está vinculada con el mundo. Ojo, esto no quiere decir, y esto lo dejo en la mesa, es un factor que genera conflicto, por supuesto, que ha trabajado en fundaciones, como muchos chilenos y chilenas, pero que indudablemente eso también se encuentra iluminado. ¿Qué opinan de este nombramiento? Jorge. ¿Por qué? No, yo estoy absolutamente de acuerdo que críticas con respecto a su labor como actriz son profundamente destempladas. Hemos tenido ministros de cultura que son actores y que le ha tocado representar papeles en su trabajo profesional, Luciano Cruzcoque, Paulina Urrutia, por lo tanto, a mí me parece que hacer una crítica por ese lado es absolutamente superficial. Lo que llama la atención, sí, es, de nuevo, un problema que se está haciendo crónico al interior del gobierno del presidente Boric, que tiene que ver con las millonarias transferencias que reciben fundaciones en las cuales ellos han estado trabajando anteriormente. Entiendo que había una fundación llamada La Agencia,
que habría tenido millonarios recursos a propósito de talleres de habilidades comunicacionales, manejo de residuos, obras de teatro, reciclaje. Es decir, de nuevo también se repite un segundo patrón, que es una fundación que se dedica a hacer varias cosas que a veces no tienen que ver unas con otras y que han mantenido su financiamiento a través de asignaciones entregadas por los distintos ministerios. Probablemente, espero yo, que durante la jornada se puedan entregar todos los antecedentes de que se hayan hecho, digamos, los convenios como correspondían. Ojalá que haya sido a través de concursos públicos y no asignaciones directas, porque este es un problema crónico. No olvidemos que le costó incluso la salida al ministro Jackson producto de que era en Revolución Democrática, donde se radicó la mayor cantidad de fundaciones que tenían estas apariciones que eran de la noche a la mañana y que se llaman millonarios recursos. Por lo tanto, es importante en ese sentido que se aclare, porque aquí lo que hay que hacer es, digamos, despejar este problema. Incluso ha surgido desde algunas críticas, desde incluso funcionarios del propio Ministerio de la Cultura. Es interesante porque el documento que está circulando, que el tema que José Antonio Caz instala también en la palestra y pone en redes sociales, un contrato entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel y la Fundación Cultural La Agencia, que es de una escuela y arte oficio en abril de 2022, el documento. Yo la verdad analicé las entregas y si todas las entregas se hicieron, no me parece nada de... A mí, por lo menos, esta es mi posición. A mí no me gusta el tema, que en el sentido de ir persiguiendo todas las fundaciones, porque creo que las fundaciones hacen labores impresionantes. Tiene una casa de brujas. Espera, es que claro, está el tema de la Fundación Teletón, por ejemplo, y que nadie mira y hace una labor extraordinaria. Entonces, bueno, acá por ejemplo dice reconociéndome a través del teatro, el cual se compone de 10 sesiones con un total de 30 cupos. 10 sesiones con un total de 30 cupos de teatro. Hay impacto, escritura biográfica, 10 sesiones con 30 cupos. Cocina para emprendedora, 10 sesiones con un total de 30 cupos. Cosmética natural, el cual se compone de 10 sesiones con un total de 30 cupos. O sea, hay gente impactada por esta iniciativa en Pudahuel. Ahora, lo que sí es importante, y creo que siempre, y acá está la duda siempre, es saber si esas cosas se ejecutaron. ¿Se ejecutaron dentro de lo correcto? A mí, por lo menos, me parece que alguien tiene que hacer estas labores y poder fomentar estos servicios en las comunidades y las comunas. Ahora, efectivamente hay un tema con las fundaciones que, como bien dice Jorge, es polémico. Sí. Rocío, dos cosas con la ministra Redondo ahora. Los ataques por su trabajo actoral y esto del tema de las fundaciones. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el tema de las fundaciones se ha convertido en una casa de brujas súper dirigida. El tema de las fundaciones en Chile es un tema que lleva muchísimo tiempo y salpica tanto a la derecha como a la izquierda y a independiente. Hay gente aprovechadora que hay en todas partes. Yo, por lo que sé, Carolina Redondo ha estado siempre metida en temas sociales. Yo tengo una amiga que mamá trabaja en una fundación muy conocida y Carolina la ha apoyado constantemente sin que nadie se entere durante años. Por otra parte, ella también fue consejera al Ministerio de Culturas, creo. Ha estado desde antes ahí y es una persona que sabe, está metida en Chilectores, Fundación 3000, etcétera, etcétera. Entonces, perseguirla por su trabajo y por hacer una escena de sexo durante su trabajo, me parece de una bajeza, pero ya así absoluta, que no vale ni siquiera la pena referirse. Y en cuanto al tema de las fundaciones, hay que vigilarla, o sea, hay que revisar, evidentemente, pero hay que revisar para todos lados también. La ejecución. Sí, solamente la ejecución, que es lo que importa en las fundaciones, pero también hay que revisar para todas. Ahora, igual es que no es solamente lo que importa, porque dicen que si los convenios son de trato directo, dan cierto favoritismo, ¿no crees que eso sea cuestionable? Es que, a ver, yo creo que el trato directo sí es cuestionable siempre porque debe haber un concurso para acceder a los bienes. Eso debería ser una base. Información que no tenemos. Pero este problema, que no haya concurso y que haya trato directo, es algo que está en Chile desde no sé, no es algo que nació con el gobierno de Boric. No es que Boric haya dicho, llegamos y llegaron todas las fundaciones. Está desde antes. Los últimos minutos que nos quedan, Jorge, también paralelo al cambio de gabinete, se desató la crisis ya última en RD. La Torre renunció a la presidencia junto a la directiva del partido. ¿Cómo observas esto, Jorge? Y la posición que quedó RD con, como tú bien dijiste, el ministerio quizás menos considerado de todos, que es bien nacional, sí, el más pequeño, con Marcela Sandoval. Sí, bueno, lo que más llamó la atención de ayer es que la Torre se hizo bastante conocido en estas semanas porque
salió apoyando, por ejemplo, a Catalina Pérez, y después de que Catalina Pérez fue absolutamente cuestionada, la verdad que siguió como presidente, salió apoyando a la subsecretaria de Vivienda también de Revolución Democrática, la subsecretaria salió bien cuestionada y siguió Latorre, salió apoyando, por ejemplo, también a cada uno de los, digamos, de las explicaciones que se dan a propósito de estos temas de fundaciones, después de las incendiarias declaraciones de Daniel Andrade también, la verdad es que solamente se dedicaron a criticar las declaraciones, pero no se hicieron cargo de que Daniel Andrade había dicho que había sido el propio Ministerio de Vivienda. El senador Latorre fue el que primero trató de aludir a que estas eran responsabilidades del ministro Montes, del Partido Socialista, y eso le costó unas críticas bastante grandes. El senador Latorre se enteró 10 días antes de que estallara el caso de Democracia Viva y no puso su cargo a disposición. Lo que vimos ayer es que después de la pérdida de poder más dramática que ha visto de Revolución Democrática en el gobierno, no resistió 12 horas y tuvo que dejar el partido. Es decir, las graves situaciones de corrupción que se han dado en el seno de Revolución Democrática no fueron suficientes, pero perder poder en el gobierno hicieron que no resistiera 12 horas y tuviera que dejar él y toda su directiva la dirección del partido. Estamos escuchando al gran Jorge Acosta de Res Pública esta mañana con nosotros, con todo su análisis, y junto a Rocío Cepeda, que está con nosotros, cientista política. Tú eres doctora. Doctora en ciencia política. Doctora en ciencia política, analizando lo que está pasando. Últimos 2 minutos. ¿Cómo se proyecta el escenario de acá en adelante? ¿Este cambio de gabinete marca un nuevo tiempo o te parece cosmético? O sea, marca un nuevo tiempo desde la perspectiva de que Giorgio Jackson ya no va a estar. Y eso, Giorgio Jackson era un apoyo para el presidente. Permíteme decir algo. Se va. El mejor Giorgio Jackson. El que está fuera. No. Es el estratega, se ríe todo. es el estratega político. No sé si coinciden conmigo. Como estratega político. O sea, llevó al presidente a la moneda, po. Fin. O sea, al menos. Ojo la con hizo. Giorgio Jackson fuera del gobierno. Sí, el que está afuera. Es como cuando sale cuando sale Chadwick de Piñera y también se convierte con un asesor externo que Sí, llega a y Él tiene teléfono. Ya, pero ¿qué tan afuera? Es que esa es la duda, porque tan afuera va a estar. O sea, afuera no, porque ellos tienen una relación cercana y Giorgio ha estado desde los comienzos con él. Entonces, afuera, no es que vamos a ver a Giorgio, y aunque esté afuera físicamente, Claro. igual yo creo No, que no va a es seguir tanto, o sea, acompañándolo. no, es una travesía en el desierto, pero no necesariamente no va a tener plata para tomar el teléfono público. No, pero... Qué terrible la analogía que hice. Absolutamente polémica y potencialmente errónea. Funable. Cancelables. Pero desde esa perspectiva, más allá de esos cambios estructurales, yo creo que vamos a ir con lo mismo de un gobierno que está siendo muy atacado por asuntos que ya llegan a ser ridículos, como el tema de lo vamos a demandar porque estaba conduciendo sin carnet. Llegan a ser temas que llegan a dar vergüenza de cómo caen tan bajo para seguir tratando de pegar insistentemente, y va a tener que seguir contra eso durante un buen tiempo. Bueno, pero la derecha puede decir, así fue cuando No fue tan así. No, oye, pero... Cuidado, no hablemos de Jorge, las fundaciones de los robos, pero el alcalde de Vitacura que escondió plata en las paredes, oye, a todos se nos olvidó, parece. Jorge. Acuérdate cuando a Piñera lo perseguían porque no había usado mascarilla. Pues, y también se Pero tiraron estábamos en con- pandemia, era una obligación, a la gente se moría por COVID, es distinto. Pero no defienda lo indefendible, pues si me parece mal cuando le dicen al presidente Boric que lo van a demandar por no manejar un camión con licencia. Es igualmente malo que cuando Manejó decían el que camión Piñera durante no una se había puesto larga mascarilla en la playa para sacarse una foto. Pues sí, ese es el nivel de la política, de la podredumbre, de la política, como dices tú, pequeña y no de los grandes temas. Yo creo que Jackson va a seguir siendo influyente, pero no tanto. Yo creo que la gran influencia de Jackson se perdió cuando dejó de estar en el comité político. Ahí se notó, porque incluso el propio Latorre una vez más pidió que Desarrollo Social volviera al comité político y le dijeron que no. De ahí en adelante ha caído como un verdadero ángel en desgracia. No sé cuánto puede influir desde fuera del gobierno, pero la señal que da el presidente relegando a bienes nacionales a Revolución Democrática y quitándole todos los espacios de poder, sin duda que es muy clara de lo que verdaderamente quiere hacer el presidente Boric y su relación con Revolución Democrática. 8:58, agradecido de los dos, Rocío Cepeda, doctora, y el señor Jorge Acosta, desde Res Pública, ha permitido este diálogo, este análisis espectacular sobre el cambio de gabinete. Mañana, nuevamente nos juntamos a las 8 en Radio La Clave 92.9 y seguimos conectados todo el día en www.copano.news. Sigan con la programación de Radio La Clave. La Clave te escucha. Cuídense mucho, Que chao. estén bien. micasino.com